Estimados del Tercio Digital, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre el ideal hispano. El ideal hispánico sigue en pie. El ideal hispánico sigue en pie. Sí, esa que menciona en la canción. Pues hoy vamos a hablar de ello. Para eso, como no, nos vamos a hablar de Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu. Que, por cierto, la biografía de Ramiro de Maeztu en Wikipedia es una porquería. Lo señala como amante de las ideas de Nietzsche y darwinista social y tal, cuando eso fue una etapa inicial en su vida. Incluso defendía ideas de izquierda al principio, pero luego cambió totalmente, defendiendo lo que la República incluso entendía como ideas de derecha, tanto que hasta lo por ahí. Así que la biografía, de verdad, sobre todo el resumen inicial de la biografía de Ramiro de Maeztu en Wikipedia es una porquería. Bien, pues a ver, os voy a ir leyendo, o más que leer, voy a ir interpretando con la fuerza que necesitan las palabras de Maeztu aquellas cosas que nos dice en su libro. Hoy, como ya he dicho, vamos a hablar sobre el ideal hispano. Maeztu nos dice lo siguiente. Durante 20 siglos... Otra vez, que faltó firmeza. Durante 20 siglos, el camino de España no tiene pérdida posible. Aprende de Roma el habla con la que puedan entenderse sus tribus, y la capacidad organizadora para hacerlas convivir en el derecho, en la lengua de Lacio, es decir, el latín. Recibe el cristianismo, y con el cristianismo el ideal. Y aquí está la clave de todo. Algunos a los que os he pasado el PDF de Defensa de la Hispanidad me decís, ay, pero es que hay mucho tema religioso ahí. Mira, conozco personas no creyentes que son los más grandes defensores del cristianismo. Por supuesto que la Defensa de la Hispanidad tiene un contexto espiritual también, pero incluso para los que no os consideráis creyentes, es de suma importancia. Como dice Ramiro de Maeztu, en la lengua de Lacio recibe el cristianismo, y con el cristianismo el ideal. Luego vienen las pruebas. Primero la del norte con el orgullo arriano que proclama no necesitar redentor, sino maestro. Después del sur, donde la moral del hombre se abandona a un destino inescrutable. También los españoles pudimos dejarnos llevar por el Kismet. Seríamos ahora lo que Marruecos, a lo sumo Argelia. Bien, voy a explicar esta parte porque si no os documentáis un poco no lo vais a entender. Yo mismo no lo entendí al principio, así que os explico. Ramiro de Maeztu nos habla del orgullo arriano. Otra vez he tumbado la luz. Ramiro de Maeztu nos habla sobre el orgullo arriano. Aquí Ramiro de Maeztu se refiere al arrianismo, que es una creencia cristiana no trinitaria, es decir, el concepto de la Santísima Trinidad no existe. Jesús es un mortal más, supeditado a Dios, punto. Ahora, quedarnos solamente con esta idea del arrianismo sería bastante pobre. De hecho, es una respuesta de examen, ¿vale? ¿El arrianismo qué? Pues una herejía cristiana de principios del siglo que decía que Jesús era un mortal y que Dios era Dios. Ya está, pues claro, esa es la respuesta de examen. Pero en lo que profundiza Hilaire Belloc, que espero estarlo pronunciando bien, que es este señor que está aquí, inglés, por cierto. Yo aprecio mucho a los ingleses católicos porque de verdad que son unos hombres que han andado contracorriente, como Chesterton. Totalmente de mi admiración. En su libro Las grandes herejías, Belloc nos dice lo siguiente. Al referirnos a las más antiguas y ya muertas herejías, tenemos que considerar sus efectos espirituales y por lo tanto sociales, en forma mucho más extensa que su mero error doctrinario. Es decir, no solamente nos tenemos que quedar con que, vale, pero es que lo único que tenían los arrianos era el error doctrinario de ver a Jesús como hombre y tal. Si lo contrapolamos con el cristianismo católico, va más allá de eso. No nos podemos quedar con esa cosa tan superficial en el sentido de las consecuencias que tiene a nivel espiritual y social. Fijaros lo que nos dicen en la página catequesisenfamilia.es. Arrianismo era lo mismo que división, desunión, individualismo. Ese sistema estaba desprovisto de aquella fuerza educadora y civilizadora propia de la Iglesia Católica que por un milagro incesante renueva los individuos y los pueblos. Por eso es que el ideal hispano está empapado por esa herencia católica. De hecho, es matriz de ella. Cuando entendí esto, yo me pregunté, bueno, pero es que todas las herejías apuntan hacia el individualismo. Y la respuesta es casi que sí. Retomemos la lectura de ese fragmento con el que empezamos a leer Defensa de la Hispanidad y por lo que llegamos a esto. Ramiro dice que de Roma heredamos el cristianismo y con él el ideal, y menciona que luego vienen las pruebas. Primero la del norte, con el orgullo arriano que proclama no necesitar redentor sino maestro, que es todo esto de lo que acabamos de hablar. Pero luego dice, después la del sur, donde la moral del hombre se abandona a un destino inescrutable. Y luego de investigarlo, estoy bastante seguro que se refiere al catarismo, que por cierto, el texto más útil que me encontré para poder explicar la relación entre el catarismo y el individualismo de la misma manera que lo tiene
el arrianismo con el individualismo lo encontré en aragonés, ¿vale? Que se estudie el aragonés, sobre todo para el estudio histórico, para escribir, mejor dicho, desarrollar toda una enciclopedia en aragonés, que es donde me la encontré, porque me la encontré en Wikipedia en aragonés, que me costó un huevo darme cuenta que era aragonés. No es seguir encerrándonos en nosotros mismos, joder, es que, joder. Bueno, el catarismo, y tranquilo que ya me voy a quitar todas estas cosas de encima. Fue una doctrina herética que, mientras que el arrianismo es del siglo IV después de Cristo, esto ya es en el siglo XII. Por eso, Maeztu pone ese orden cronológico. Es un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII. Vale, y lo que me he encontrado, como ya os dije, en la Wikipedia aragonesa, es precisamente este texto de aquí. Los dichos cátaros eran un movimiento religioso cultural propulsor de un nuevo orden social a partir del desarrollo individual. ¡Ya lo tenéis! Todas las herejías son individualistas. Todas las herejías son un sálvese quien pueda. Un voy a defender mis intereses particulares de mi reino o de lo que sea a costa de todo. Me vale mierda. El bienestar ni de los míos ni de los que conquiste. De esto van las herejías. Va en serio. Si analizáis la historia os daréis cuenta que es así. Bien. Ya casi me quito esto de encima. Bien, lo último que menciona Maeztu en el texto es al Kismet. Dice, también los españoles pudimos dejarnos llevar por el Kismet. Y aquí yo creo que se refiere a... Entre otras cosas lo deduzco por este libro que me encontré, que la verdad es que no creo que concuerde mucho con mis ideas, que se llama El Islam, una religión y una civilización, de Miguel Alonso Baker, donde dice que el fatalismo de los musulmanes es un prejuicio occidental, una invención del extraordinario escritor de relatos que fue Karl May, bajo el nombre equívoco de Kismet. Entonces al Islam se le refiere como Kismet. ¿Y qué es Kismet? Que ahí está lo curioso del tema. Kismet, ojo, es destino. Es la voz árabe Kismah, que significa destino. Fijaros cómo de repente podemos encontrar una interrelación entre el Islam y el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, todas estas tendencias o estas herejías cristianas, sobre todo el calvinismo, que nos hablan del destino. Cosa que choca directamente con el cristianismo original, con el cristianismo católico. En todas estas herejías se interpreta que las naciones que los impulsan tienen el destino. Dios les ha dado la gracia de dominar a otros pueblos. Y de la manera que lo hicieron, solamente hay que ver lo que hizo Inglaterra u Holanda. Entonces aquí este elemento del Kismet, la predestinación, encontrarlo en el Islam y encontrarlo en las herejías, no me parece casualidad. El caso es que a esto es a lo que se refiere Maeztu cuando habla de estas tres cosas, y quería aclararlo para que entendáis a qué se refiere, porque muchas veces leemos algo y no, bueno, pues tenemos un vago entendimiento de lo que ha querido decir, pero yo creo que era importante puntualizar todo esto. Por eso es que dice, de hecho, seríamos ahora lo que Marruecos o a lo sumo Argelia. Nuestro honor fue abrazarnos a la cruz y a Europa, al occidente, e identificar nuestro ser con nuestro ideal. El mismo año que llevamos la cruz a la Alhambra, descubrimos el nuevo continente. Fue un 12 de octubre, el día que la Virgen se apareció a Santiago, en el Pilar de Zaragoza. La corriente histórica nos hacía tender la cruz al Nuevo Mundo. Ahí están los manuscritos del Padre Vitoria. El tema que más le preocupó fue conciliar la predestinación divina, o la voluntad de Dios, con los méritos del hombre. Que por cierto, en el Palacio de Ginebra de la ONU, Francisco de Vitoria aparece en un mural hecho por un pintor español, según lo que he encontrado, pero no he encontrado el detalle en el mural donde aparece Francisco de Vitoria. Me parece increíble que no se conozca, porque todo lo que encuentro son estatuas y una especie de pintura muy sencilla que creo que nada tiene que ver con lo que hace este pintor español. Maeztu nos dice que el Padre Vitoria no podía creer que los hombres, ni siquiera algunos hombres, fuesen malos porque la providencia los hubiese predestinado a la maldad. Y es que esto es lo que piensan en las herejías. En el calvinismo, en el luteranismo, precisamente piensan, pero es que si hay hasta memes de esto, yo porque es que, a ver si me encuentro yo algún meme. Bueno, los memes que he encontrado no son tan buenos como los que he visto en otras partes, pero aquí tenéis. Así que eres calvinista. Dime que se siente saber que la predestinación es tan real como que Frodo es hermano de Cuba. Está bien, este me gusta más. ¿Ya nacemos condenados o salvados? Entonces estaba predestinado que te llenara de plomo, calvinista de los huevos. Muy bien, muy bien. Pero buscad más memes al respecto, sobre todo en Instagram, que hay buen material. Ramiro nos sigue hablando del Padre Vitoria, diciéndonos que sobre todos los mortales debería brillar la esperanza. Sobre todos la hizo brillar el Padre Vitoria, con su doctrina de la gracia. Algunos discípulos y colegas suyos le llevaron al Concilio de Trento, donde la hicieron prevalecer. Salvaron con ello la creencia del hombre en la eficacia de su voluntad y sus méritos. Y así empezó la Contrarreforma. Otros discípulos la infundieron en el Consejo de Indias e inspiraron en ella la legislación de las tierras de América. ¿Os suena lo de las leyes de Indias? Pues bueno, aquí está.
que troncó la conquista del Nuevo Mundo en empresa evangélica y de incorporación a la cristiandad de aquellas razas a las que los reyes de Castilla llamaban nuestros amigos los indios. ¿Es que se habrá agotado este ideal? Todavía ayer moría en Salamanca el padre González Arintero. Esto nos da la pista de que él escribió el libro en 1928, que es la fecha, que es el año en el que muere González Arintero. Y suya es la sentencia. No hay proposición teológica más segura que esta. A todos, sin excepción, se les da, próxima o remota, una gracia suficiente para la salud. Y esta parte que nos pone Maeztu aquí, la voy a decir pero como si saliera de mí. Han elaborado los siglos sucesivos ideal alguno que supere al nuestro. De la imposibilidad de salvación se deduce la del progreso y el perfeccionamiento. Decir en lo teológico que todos los hombres pueden salvarse es afirmar en lo ético que deben mejorar y en lo político que pueden progresar. Es ya comprometerse de una vez a no estorbar el mejoramiento de sus condiciones de vida y aún favorecerlo en todo lo posible. Distributismo. Distributismo. Yo creo que esto es una clara referencia al distributismo, con el cual yo comulgo fervientemente luego de haber leído Chesterton. Y me refiero a esto de favorecerlo en todo lo posible, que a veces es lo que se les olvida a los liberales. Y ojo, cuidado, que estáis hablando con alguien que ha vivido el comunismo en Venezuela y que es más anticomunista que tú. Jamás pretendimos los españoles vincular la divinidad a nuestros intereses nacionales. Esto es una clara punta al calvinismo, al luteranismo y, cómo no, al anglicanismo. Jamás pretendimos los españoles vincular la divinidad a nuestros intereses nacionales. ¿Me estás escuchando, Enrique? ¿Me estás escuchando? ¡Oh, puta! Nunca dijimos como Juana de Arco: los que hacen la guerra al Santo Reino de Francia hacen la guerra al Rey Jesús. Y mira, que se supone que los franceses son católicos también. Pero, bueno, a su manera. A su manera. Nunca dijimos como Juana de Arco: los que hacen la guerra al Santo Reino de Francia hacen la guerra al Rey Jesús. Aunque estamos ciertos de haber peleado en nuestros buenos tiempos las batallas de Dios, nunca creímos como los ingleses y norteamericanos que la providencia nos había predestinado para ser mejores que los demás pueblos. Orgullosos de nuestro credo, fuimos siempre humildes respecto a nosotros mismos. No tan humildes, sin embargo, como esa desventurada Rusia de la Revolución, que proclama el carácter ilusorio de todos los valores del espíritu y cifra su ideal en reducir el género humano a una economía puramente animal. Socialismo. Creo que esto es una clara punta a la Unión Soviética, que sacando cuentas, a la hora que escribe este libro, ya tenía 6 años operando la Unión Soviética. El ideal hispánico está en pie. El ideal hispánico sigue en pie. El ideal hispánico está en pie. Lejos de ser agua pasada, no se superará mientras quede en el mundo un solo hombre que se siente imperfecto. Y por mucho que se haga para olvidarlo y enterrarlo, mientras lleven nombres españoles la mitad de las tierras del planeta, la idea nuestra seguirá saltando de los libros de mística y ascética a las páginas de la historia universal. Si fuera posible para un español culto vivir de espaldas a la historia y perderse en los cines, los cafés y las columnas de los diarios, en las redes, en los blogs, en YouTube, digo, para actualizar un poco lo que dice, ¿no? Pero cada piedra nos habla de lo mismo. ¿Qué somos hoy? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde quedaron los españoles de la aurora? ¿Qué somos hoy? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenían los españoles de la aurora? ¿Qué somos hoy? ¿Qué hacemos ahora? Cuando nos comparamos con aquellos españoles que no eran ni más listos ni más fuertes que nosotros, pero creaban la unidad física del mundo, porque antes o al mismo tiempo constituían la unidad moral del género humano, al emplazar una misma posibilidad de salvación ante todos los hombres, con lo que hacían posible la historia universal. Y esto es muy importante, la historia universal nace gracias a España. Luego, antes de la expansión de la monarquía hispánica, la historia es un montón de historias inconexas. De hecho, creo que justo es lo que dice aquí. Exacto, con lo que hacían posible la historia universal, que hasta nuestro siglo XVI no pudo ser sino una pluralidad de historias inconexas. Que es una pena, por cierto, que todas las raíces de la hispanidad se estudien por separado, cuando deberíamos, a cada lado de la orilla, estudiar desde aquí lo que se conquistó y desde allá a quien conquistó, que al final todas son partes de esa historia que nos pertenece a todos. La estatua que me he enterado que, por cierto, hay en el Palacio Real de Moctezuma y Atahualpa, junto a todos los reyes peninsulares, nos recuerda esta afirmación. Podremos consolarnos, continúa Maeztu, podremos consolarnos de estar ahora tan lejos de la historia, pensando que cada pueblo le llega a su caída y
que hubo un tiempo en que fueron también Nínive y Babilonia, pero cuando volvemos los ojos a la actualidad nos encontramos en primer término que todos los pueblos que fueron españoles están continuando la obra de España, porque todos están tratando las atrasadas que hay entre ellos con la persuasión y en la esperanza de que podrán salvarlas. En esto, bueno, quizás a la larga pues no fue tan así, la verdad, porque a ver, solo hay que ver el atraso cultural en el que viven y la falta de intención de incorporar a los en el proyecto de nación, por ejemplo en Perú, en México, en lugares así. Es lamentable. Y también con la necesidad urgente del mundo entero, si ha de evitarse la colisión de Oriente y Occidente, es que resucite y se extienda por toda la faz de la tierra aquel espíritu español que consideraba a todos los hombres como hermanos, aunque distinguía a los hermanos mayores de los menores, porque el español no negó nunca la evidencia de las desigualdades, que es la hipocresía en la que cae la izquierda. Así, la obra de España, lejos de ser ruinas y polvo, es una fábrica a medio hacer. La obra de España, lejos de ser ruinas y polvo, es más bien una fábrica que quedó a medio hacer. Como la Sagrada Familia de Barcelona, o la Almudena de Madrid. Y claro, Maeztu hace referencia a la Almudena de Madrid porque en aquella época no estaba lista. Incluso si él hace referencia a la Almudena de Madrid, y esto fue en el 28, la inauguración fue en el 93, ¡qué puta locura! Bueno, y aún nos sirve de ejemplo la Sagrada Familia de Barcelona. Así la obra de España, lejos de ser ruinas y polvo, es una fábrica a medio hacer, como la Sagrada Familia de Barcelona, tal como la Sagrada Familia, o la Almudena de Madrid, aunque ya el ejemplo no vale, aunque sí nos vale si queremos hablar de que las obras se pueden terminar. O si se quiere, una flecha caída a mitad del camino, que espera el brazo que la recoja y la lance en el blanco. O si se quiere, una flecha caída, que espera el brazo que venga y la recoja, y den el blanco de aquellas almas flojas. O una sinfonía interrumpida que está pidiendo los músicos que sepan continuarla. Que dejaron la sinfonía interrumpida, esa que piden que la toquen todavía. Los que ya me seguís desde hace tiempo entenderéis un poco más la letra de Defensa de la Hispanidad, y me refiero a la canción que hice, inspirada precisamente en este texto de Maeztu. Espero que os haya quedado bien claro cuál es nuestro ideal. Nuestro ideal está casado con el cristianismo auténtico, sin más, y esto para creyentes o no creyentes. Tenéis que entender la importancia del cristianismo auténtico, no de las herejías, que eran de carácter individualista, o que servían a los intereses de un reino determinado, sino el cristianismo auténtico. Ese es el ideal hispano. El cristianismo auténtico honestamente ejercido. Ese es el ideal hispano. Nos vemos en un próximo vídeo desmenuzando a Maeztu, soldados del Tercio Digital. Suscríbete, dale like, comparte, comenta. Vamos, que no te quedes tú solo con esta información. Suéltala al mundo. Joder, me esfuerzo para hacerlo de forma dinámica para que no sea aburrido, incluso para el que no le interese el tema. Pásaselo y a ver qué dice y que deje su mal comentario y ya está. ¡Vamos! ¡A compartir! Nos vemos ahora sí, soldados. ¡Chao! Desde 1700 paralizado, tras cerrarse los ojos del hechizado, el